TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Los propósitos fundamentales de este programa educativo y cultural son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación presento el segmento Taller de la Palabra. No quiero comenzar sin antes mandar un saludo a los profesores del Departamento de La Paz. Recientemente estuve por allá y los profesores de Marcala y de los municipios adyacentes me comentan que no se pierden este programa y que siempre están pendientes del tratamiento metodológico y didáctico de los temas del español en el segmento Taller de la Palabra. Así que les agradecemos su fiel sintonía y en general a toda la población hondureña. El día de hoy traigo un tema también interesante y es relacionado con la enseñanza y aprendizaje de la ortografía en la educación básica, es decir, de los grados de primero a noveno. Quiero presentar un bosquejo general de qué es lo mínimo que un estudiante de educación básica debe conocer de acuerdo al grado. Muchas personas me interrogan y me hacen preguntas acerca de que si es normal, por ejemplo, de que un niño de primero o segundo grado confunda cuando se escribe una palabra con S, con C o con Z. Y es que, como sabemos, una de las características principales de nuestro idioma español, hablado en Honduras principalmente, es que no tenemos ceseo, es decir, que pronunciamos estas tres letras de la misma manera. Y es por eso que hay una dificultad ortográfica al momento en que los niños escriben, por ejemplo, los dictados o en general cualquier palabra que contenga alguna de estas letras. Y yo les adelanto que en el primer y segundo grado esta dificultad es totalmente normal. Y esto es porque recién el niño está desarrollando la conciencia fonológica, que es decir, tener conciencia de que nuestro idioma está constituido por sonidos articulados y también está recién conociendo el principio alfabético, es decir, la relación sistemática y predecible que hay entre los sonidos de nuestro idioma con cada una de las letras que son representados estos sonidos. Para seguir aclarando este tema voy a presentar en pantalla qué es normal que los niños conozcan en el nivel 1 y en el nivel 2, por ejemplo. Vamos a mostrar en pantalla estos aprendizajes. En el nivel 1 es normal que los niños escriban correctamente los sonidos, las letras o consonantes D, F, M, N, Ñ, P, L y T en sílabas abiertas o directas, es decir, el niño no tiene ninguna dificultad ya a finalizar el primer grado en reconocer los sonidos de las letras D, F, M, N, Ñ, P, L y T. Y esto es porque estas letras tienen ortografía transparente. ¿Y qué significa esto? Bueno, que no puede haber confusión en los sonidos que representa la letra M, por ejemplo. En nuestro idioma, la letra M solamente representa un sonido. Al finalizar el primer grado, no podemos asegurar que el niño va a poder reconocer la diferencia ortográfica entre una palabra que se escribe con B y otra que se escribe con V. Y esto es porque sabemos que hay diferencias muy pequeñas entre un sonido de una letra y la otra. Pero sí puedo asegurarles que lo normal, y si no es así, preocúpese padre, madre de familia o profesor en general, de que los niños tienen que reconocer todas estas letras que tienen ortografía transparente. Como lo repito, es decir, letras que solamente tienen un sonido y no varios, como en el caso de la letra C, que tiene dos sonidos en este caso. El segundo nivel, vamos a observar nuevamente en pantalla, que es a finalizar el segundo grado, el nivel 2. Al finalizar el segundo grado, vamos a mostrar la primera pantalla, la primera imagen. Al finalizar el segundo grado, los niños ya pueden usar M antes de B y P. Esa es una de las primeras reglas ortográficas que cualquier niño conoce. Y también puede diferenciar el uso de la R, en sus dos variantes ortográficas.
que suena fuerte al sonido al inicio de las palabras, como en el caso de rosa y rana, pero que se debe duplicar el grafema o letra en el caso de que cuando tiene este mismo sonido entre dos vocales, como en perro o carro. Y también es capaz de saber diferenciar cuando utilizamos keki o gegi, en este caso en lugar de c, porque al principio se tiene esa dificultad fonológica de reconocimiento, es decir, con qué letra se representa el sonido que en este caso es de la C y de la Q. Y también ya puede utilizar las letras minúsculas y mayúsculas. Este nivel es superado en el segundo grado. Todavía no es capaz de reconocer el uso de la B y la V o la G y la J. Esto es en el nivel 3, que lo vamos a mostrar en pantalla a continuación. En el nivel 3 ya empieza a diferenciar, como les adelantaba, entre B y V, entre G y J, Q, C, K, C, S, Z y E, Y, Y. Emplea correctamente también la H y en este nivel posiblemente pueda superarlo en el tercer grado. Es muy probable que a finales del tercero, inicio del cuarto, el niño pueda hacer estas diferenciaciones entre una letra y otra. En el nivel 4, ¿qué tenemos? Que escriben correctamente las sílabas que contienen los grafemas o letras SC, XC, CC y B y V. En el caso, por ejemplo, de excelente, que sabemos que XC, o accidente, que es doble C, u obvio, que es una palabra que tiene B y V. Ahí, en este caso, el niño ya es capaz de reconocer algunas de estas palabras, la ortografía que llevan estas palabras, incluso también aquellas que llevan doble N o MN, o sea, dos consonantes consecutivas. También construye las sílabas que contienen NS, BS, en el caso de obstáculo, por ejemplo, que es una palabra que tiene dos consonantes consecutivas, que no son muy comunes en nuestro idioma. Y también marca la tilde cuando corresponde y separa las sílabas de las palabras correctamente. Es probable que el educando o el estudiante pueda manejar estas irregularidades ortográficas hasta en el séptimo grado. Entonces, si usted tiene un hijo, una hija, un estudiante que en tercer grado no es capaz de reconocer la diferenciación entre B y V, preocúpese, pero no mucho, pero si en cuarto grado no puede reconocer estas diferencias ortográficas, es algo preocupante. Yo he sido profesor de primer grado por muchos años, por algunos años, y por el contrario, cuando el niño finaliza primer grado, por ejemplo, y me confunde el uso de la B y la V o el uso de la C y la S en algunas palabras, eso me da más bien cierta tranquilidad, porque eso significa que ya es capaz de reconocer fonológicamente un sonido articulado que se puede representar gráficamente o a través de letras de una manera, utilizando solamente una letra, pero que más adelante va a ir reconociendo estas dificultades ortográficas, ¿sí? Entonces, en primer grado lo normal es que reconozca solamente las letras que tienen ortografía transparente, que como repito son aquellas que solamente representan un solo sonido. Vamos a ver a continuación el último nivel para que ustedes tengan una idea de cómo termina el ciclo de aprendizaje. Este es el nivel 5. El estudiante ya es capaz de puntuar los hiatos y también diferencia las palabras parónimas, es decir, aquellas que tienen mucha semejanza. En este último nivel también lo puede estar superando solamente hasta en el caso de octavo grado. Mi recomendación para reforzar los contenidos de ortografía se basan en una literatura que revisé de Carratalá de 1994, pero que también tiene mucho valor y que en algunos países se utiliza. Y es un método que consiste en que el alumno vea la palabra escrita, escuche la palabra, pronuncie la palabra y que posteriormente escriba la palabra. Y yo recomiendo que para fijar una palabra el niño pueda tener un acercamiento, una interacción de al menos 12 veces a la semana para poder escribir correctamente esta palabra. 12 veces, verla, pronunciarla, escucharla y escribirla en 12 estrategias distintas que pueden ser escribiéndola, puede ser escuchándola, leyéndola en un cuento, pero que al menos tenga 12 aproximaciones. Y con estos pasos que yo le acabo de recomendar. Bueno, espero que esta información le haya sido valiosa para la enseñanza y aprendizaje de la ortografía.
Antes de cerrar el programa, quiero anunciar a todos los profesores que nos sintonían que ya la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán tiene la invitación abierta para todos los profesores de español de todos los niveles. Desde prebásica hay un área que se llama comunicación y representación, y en esta área se enseña lengua, primero a noveno grado, bachillerato, universidad. La enseñanza de la lengua es un pilar fundamental en cualquier programa de estudios, es por eso que la invitación es abierta para los profesores de educación prebásica, básica, media y superior, para que no se pierdan el Congreso de Profesores de Español, esta casa de estudios que rectora, que organiza los procesos de enseñanza en educación docente. Somos la única casa de estudios a nivel nacional que forma docentes, y dentro de nuestros componentes de extensión prestamos servicios de formación y capacitación docente del Departamento de Letras y Lenguas, en esta oportunidad a través del Congreso de Profesores de Español, que se va a desarrollar el 16 y 17 de agosto del año en curso, y el tema de nuestro congreso para este año es la enseñanza de la lengua y la literatura, hoy innovación y tecnología. Vamos a tener foros, conferencias, talleres, ponencias, conversatorios, paneles y mucho más. Por favor, si usted quiere más información, el teléfono en pantalla, 22 39 80 37, y también el correo electrónico congresodespanol@upnfm.edu.hn. De la misma manera puede entrar a la página web de la universidad www.upnfm.edu.hn, y ahí puede obtener toda la información para inscribirse y también para participar. Se los recomiendo, va a estar muy bueno. Esto fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sean en sintonía del programa Nuestra Lengua. A continuación, novedades del español, y nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras autoevaluación y acreditación, ya que actualmente la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está desarrollando un proceso muy importante de autoevaluación y acreditación institucional, el cual certifica el aseguramiento de la calidad. El diccionario de la lengua española define la palabra autoevaluación como evaluación que se hace alguien de sí mismo o de algún aspecto o actividad propios. A continuación, datos etimológicos y semánticos de la palabra autoevaluación. Según el diccionario de la lengua española, la palabra autoevaluación procede de auto, elemento compositivo prefijo de origen griego, que se une a sustantivos o a verbos y significa de o por sí mismo, y de evaluación, que se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. El vocablo está compuesto del verbo activo transitivo evaluar y del sufijo ción, que indica efecto, hecho o acción de. Con base en la información y elementos de juicio obtenidos en el proceso de evaluación, se procede a la acreditación, y ambos tienen como finalidad el mejoramiento general en la calidad de los sistemas de educación superior, donde la acreditación es uno de los mecanismos de garantía de calidad más importantes. El diccionario de la lengua española define la palabra acreditación como documento que acredita la condición
de una persona y su facultad para desempeñarse en determinada actividad o cargo. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra acreditación. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra acreditación procede del verbo latino credere, que significa creer, confiar en, del que también proceden credencial, creer, creencia, engreído y acreedor. Este verbo se explica como compuesto de dos raíces indoeuropeas, quer, corazón, y de poner, colocar, arreglar, de manera que significa poner el corazón, el sentimiento, la creencia, la confianza en algo o en alguien. Asimismo, acreditación significa acción y efecto de acreditar. De acuerdo con el diccionario histórico de la lengua española, entre las diferentes acepciones de acreditar se encuentran: número 1, hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad. En Cervantes, Comedias, 1615, leemos: fue admirable en la poesía pastoril, aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos. Vistos agora, en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. Y si no fuera, por no salir del propósito del prólogo, pusiera aquí algunos que acreditaran esta verdad. Número 2. Dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece. En Unamuno, Niebla, 1914, leemos: he aquí, Eugenia, los documentos que acreditan su deuda. En Alonso Dámaso, 1950, leemos: poesía española, la copla es popular y antigua, como lo acreditan numerosos testimonios. Número 3. Dar testimonio en documento fehaciente de que alguien lleva facultades para desempeñar comisión o encargo diplomático, comercial, etc. En el Diccionario Enciclopédico de Gaspar y Roy, 1853, leemos: dar credenciales a un agente diplomático cerca de una corte extranjera. En Zorrilla, San Martín, Epopeya, 1917, leemos: el Cabildo de Montevideo acreditó, como dijimos, una diputación ante los pueblos occidentales del Uruguay. Número 4. Tomar en cuenta un pago. En Leyes Hacienda, 1881, leemos: el importe efectivo se acreditará en cuenta al Tesoro por el banco. Según el diccionario panhispánico de dudas, acreditarse como pronominal significa lograr fama o reputación y suele llevar un predicativo introductorio por cómo. Ejemplo, un restaurante que se acredite como el mejor de la zona. Goitisolo Estela, España, 1984. Carlos Tunerman expresa que el objetivo principal de la evaluación de la calidad es lograr el mejoramiento institucional, así como el de la calidad educativa en general. En ese sentido, la autoevaluación y acreditación son considerados como parámetros que indican la calidad de la educación. Agradecemos su gentil atención y le invitamos a una próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español. A continuación, el segmento de acreditación. Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. En los segmentos anteriores hemos venido compartiendo con ustedes los avances que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está teniendo en este proceso de acreditación institucional.
Hemos hablado ya que para realizar las diferentes actividades ha sido necesaria la organización por comisiones que responden a cada uno de los dominios que HCERES ha establecido para la universidad. Este día está con nosotros el coordinador del dominio de calidad y ética, el doctor Luis Alvarenga, a quien damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Doctor Alvarenga, este dominio que responde al nombre de calidad y ética, cuéntenos cuál es el papel que juega en este proceso de acreditación institucional y cuál ha sido esa experiencia que usted como coordinador está viviendo a lo interno de esta comisión. Bueno, sin lugar a dudas, el dominio de calidad y ética es muy importante porque es transversal a todas las actividades de la universidad y está relacionado tanto con la parte de formación y docencia, con el tema de investigación, vinculación y con la administración misma de la universidad. El equipo de rectoría, autoridades de la universidad han conformado un fuerte equipo de profesionales que, pues, con su experiencia han aportado un sinnúmero de ideas para poder desarrollar este proyecto. Hemos tenido algunas actividades paralelas porque, bueno, hemos tenido muy poco tiempo para desarrollar esta actividad de autoevaluación. Sin embargo, al interior del dominio hemos tratado de generar algunas actividades que son paralelas y complementarias para poder avanzar y salir en los tiempos que ya están definidos por HCERES. Se ha ido haciendo la construcción respectiva de los instrumentos porque nosotros hemos pensado que para poder asegurar el éxito de este proceso es obligatorio poder revisar la normativa institucional a través de toda la documentación legal que tiene la universidad, hacer las consultas respectivas a los 4 niveles, tanto a los directivos de la universidad, a los empleados administrativos, a los empleados docentes y a la razón de ser principal de la universidad, que son los estudiantes. El proceso en el dominio de calidad y ética se está llevando a nivel nacional, de igual manera porque creemos que es importante considerar la mayor cantidad de espacios posibles para identificar cuáles son los puntos de mejora y las situaciones que ya son una fortaleza al interior de la universidad. ¿Está integrado este dominio también por estudiantes, doctor? Tenemos estudiantes, tenemos representación de 3 carreras, tanto preescolar, la carrera de turismo y hostelería y tenemos estudiantes de la carrera de matemáticas. Ya en los grupos focales lo que hemos hecho es tomar un representante de cada carrera a nivel nacional. Que eso es importante, ¿verdad? El trabajo de los estudiantes también en este proceso, que ellos se integren y conozcan y tengan la experiencia de un proceso de autoevaluación. Doctor Alvarenga, agradecemos este aporte. Estamos conociendo cada vez más de cerca el proceso que está llevando la universidad. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias amigos, amigas, a todos ustedes también por estar pendientes de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Los esperamos a la próxima. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario, este segmento en donde conversamos acerca de grandes autores, grandes obras y con quien nos gusta conversar. Nos gusta conversar acerca de estas grandes obras literarias que han dejado huella en la historia de la humanidad. Y en esta ocasión vamos a hablar de un escritor muy importante. Estaremos hablando de Franz Kafka y sobre todo de sus obras, en especial de La Metamorfosis. Y yo conversaré con alguien que ha leído y que ha sentido mucha satisfacción durante la lectura de esta obra, el profesor Enrique Reconco, profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Cómo está, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias, profesora Brenda, un placer. Vamos a conversar sobre una obra magistral. ¿Qué opinión le merece esta obra, La Metamorfosis de Kafka? Es interesante si lo vemos desde el punto de vista del cambio que puede tener una persona en la realidad actual. Estamos hablando de un cambio social, económico, de ambientes, en sí su personalidad, y que más
representado que en la Metamorfosis. Y hablemos del título. ¿Qué significa Metamorfosis? ¿Por qué lo llamó así? ¿Por qué lo tituló de esa manera el autor? Considero que Kafka fue oportuno al mencionar el título de la obra de la Metamorfosis, puesto que es un cambio de ser ya no el mismo, sino que un cambio, y aquí netamente lo podemos ver, es un cambio radical, porque hay un cambio de apariencia, un cambio de actitud, un cambio de otras situaciones que incluso marcará cierto choque en su familia. Sí. ¿Cómo se debe leer esta obra? ¿Usted la recomienda para cierto público, para ciertas edades? ¿O qué rituales se deben seguir para comprender una obra de esta naturaleza? Si podemos observar nosotros, la novela no es extensa, No, es corta. Así es. Pero no cualquiera la puede leer. Uh-huh. Considero, ya que estamos viendo nosotros en el ambiente de profesores, uh-huh, en el ambiente educativo, podría yo apreciar que esta obra se podría leer como en bachillerato, de Ajá, bachillerato hacia arriba, uh-huh, que es donde nuestros estudiantes ya van sintiendo un poco la presión social, uh-huh, y que además ya se dan cuenta que ya no son unos niños, que ya no son unos pubertos, sino que son unos adolescentes que próximamente están entrando ya a la etapa adulta, y es ahí donde Kafka nos puede dar un criterio de valoración de lo que estamos haciendo bien, de lo que podemos llegar a hacer, y que además podemos tener un cambio y que muchas veces no es favorable. Uh-huh. Desde bachillerato para acá, y no digamos aquí en el ambiente universitario, nuestros estudiantes en el área de español, en espera de que cuando lean esta obra se den cuenta de toda la realidad que puede tener una persona al sentirse abrumado por todo lo social. Muy bien. La Metamorfosis es una obra pequeña, bien lo dice, pertenece a un grupo, digamos, el autor pertenece a un movimiento estético, una corriente estética llamada existencialismo. ¿Qué implica ser existencial desde este punto de vista de la obra? Dentro de la obra podemos observar, profesora Brenda, la idea es como buscar el propio yo. Uh-huh. Y además, ¿qué hago yo en este mundo? Sí. Si realmente estoy haciendo bien las cosas o por el contrario solamente estoy siguiendo un camino solamente por cumplir un ciclo de vida, uh-huh, de nacer y morir. Y es al contrario, el existencialismo siempre se va a preguntar qué más, va más allá. No solamente es quedarse, pues decir, bueno, yo soy profesor y usted profesora, no, es ir más allá. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestra propia labor, uh-huh, dentro de ese existencialismo? Sí. Franz Kafka es un escritor checo. Así es. Y que escribía en alemán. No gustaba de su lengua materna. Bueno, él tenía dos lenguas maternas. Por su padre era el checo y por su madre el alemán. Pero prefirió escribir en lengua alemana. Y entonces hablaremos ahora un poquito sobre la biografía y la relación que hay entre la vida del autor y la obra. Sí, ¿cómo no? Vamos a comenzar entonces por, hablemos un poco de su infancia, sus padres. Ellos son de origen judío, pero Kafka no se sentía muy a gusto con esta condición. Además, sobrevivió la Primera Guerra Mundial y luego murió de tuberculosis. Fíjese que, yo no sé si usted ha recordado, profesor, que en la mayoría de las obras, los personajes de esta región, un poquito ahí de Europa Central, un poco para el norte, un poco a los países nórdicos, la tuberculosis es una enfermedad presente en el siglo XX. La gente, usted va a leer obras por ejemplo, en Crimen y Castigo, una obra de escritor ruso, usted va a encontrar que la tuberculosis está presente. En Ana Karenina, los personajes, algunos mueren de tuberculosis. Entonces es una enfermedad recurrente y nuestro pobre hombre, nuestro Franz, muere muy joven, a los 40 años, de esta terrible enfermedad de tuberculosis. Y vemos entonces, él no es un tipo enfermizo, a lo Marcel Proust, enfermizo, confinado, encerrado, en sanatorios, y luego vamos a ver cómo la vida de este personaje en los sanatorios le va a permitir escribir muchas obras y también encontrar muchos amores. Ya vamos a hablar de esta vida en especial. Hablemos un poco sobre la infancia. ¿Qué relación tenía con su padre? Podemos apreciar nosotros que en la obra de la Metamorfosis vemos que la relación de padre hacia hijo no era nada buena. Uh-huh. Podemos ver casi como un autoritarismo del padre hacia el hijo, no pensando en aquel amor filial que se puede tener de un padre hacia el hijo, sino al contrario, vemos como demasiada
demasiada presión de él como hijo para poder superar ciertos males, y va en relación a lo que Kafka en su vida particular lo era, porque no tenía buena relación con su papá. Sí. Y puntualmente en esto, cuando ocurre la transformación, Gregorio Samsa, ya puesto ya en la obra, el personaje principal, él lo que siente es un cambio radical, pero al mismo tiempo piensa en su familia y particularmente en su papá, porque él, ¿qué dirá su papá? Es muy importante la figura paterna para él, y sin embargo no hay una relación filial. Él escribe una obra que se llama Carta al Padre, en donde se desahoga completamente y le escribe sobre sus sentimientos, sus frustraciones, todas las emociones que tiene a lo largo de su vida, y le hace reclamos en esta obra Carta al Padre. Es el género epistolar que él en algún momento llega a dominar, a trabajar con mucho ahínco, porque tenía mucha correspondencia también con algunas de sus novias, de las que hablaremos en este momento. Fíjese que, mire qué interesante la vida de Kafka, que a pesar de ser enfermizo, ser un tipo introvertido, tenía una relación intensa, tuvo muchas novias, y con algunas de origen judío y otras no, y con Grete. Fíjese que Grete, ¿quién es Grete en esta obra? Cuénteme. Grete justo se presenta como la hermana, pero ya hasta casi al final de la obra es donde podemos encontrar nosotros, en donde hace alusión. Gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas. Seguramente no se atrevería a entrar ningún ser humano fuera de Grete. Es la primera vez donde se menciona el nombre de su hermana Grete. Grete es su hermana en el libro, en la obra. Pero en la vida real es una mujer con la quien tuvo un hijo. Con ella tuvo un hijo, no llegó a casarse con ella por algunas razones de la época, y todos los personajes con los que él convivió en la vida real también los plasmaba en sus obras, pero no siempre en la misma relación que ocurría en la vida real. Entonces podemos ver que también los personajes cercanos a él sufren metamorfosis, por así decirlo. Fíjese que Kafka, ¿sabe qué significa Kafka en checo? Diga. Significa corneja. Corneja es un ave de negro plumaje. Suena el himno nacional. Sí. es un ave negro parecido al cuervo. Y eso significa Kafka en checo. Esto lo dice Milan Kundera en este libro que se llama El libro de la risa y el olvido, pero en este momento otro escritor checo muy, pero muy bueno. Yo puedo decir que estos dos escritores son los más grandes representantes, además de Neruda, ¿verdad? Pero Jan Neruda, el poeta. Aquí vemos entonces cómo vemos la personalidad del escritor. El escritor introvertido, pero también con buen sentido del humor. Fíjese que mucha gente lo recuerda como un ser divertido. Agradable, a pesar de su condición enfermiza, en primer lugar, y su condición un poco no conforme con herencia judía. Porque él era judeo alemán, de estos que llegaron a dominar una lengua en particular que se llamaba el Yiddish, ¿verdad? Que es esa lengua que utilizaban los judíos en la Europa central. Pero vemos esos paralelismos. Encontremos más paralelismos. Ya encontramos Grete, la hermana, y la figura de la mujer con la que concibe un hijo. Vamos a encontrar otros paralelismos relacionados con el capitalismo y el marxismo, las ideas anarquistas. Vemos, hablemos del jefe de Gregorio Samsa en la obra. ¿Cómo es? De hecho, el jefe se va presentando también extrañado. De primera es extrañado porque Gregorio no había llegado a su trabajo, entonces parte a buscarlo, pero parte a buscarlo no por la preocupación de por qué no fue, de que preocupado por su empleado, sino que fue por la preocupación justa de que ya su papá, con la deuda que tenía con iba a buscarlo nada más por el interés económico. Sí. Y vemos también que en ese jefe era autoritario, porque era nada más gobernarlo al 100%, venga, vaya y listo. Y vemos entonces que la vida comerciante de Gregorio se abrigó en todo eso, en una rutina que probablemente le haya causado la metamorfosis. Sí,
Y de hecho, en su vida personal, Kafka tuvo que asumir también la empresa de su padre, la asumió como su papel importante de jefe de familia, y su hermana, que no es Grete, sino una de las 3 hermanas, y una de ellas, 3 de ellas murieron en el Holocausto. En el Holocausto, sí. Sí, afortunadamente él no llegó a ver esto porque él murió en 1924, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero imagínense qué tristeza que 3 de sus hermanas murieran en un exterminio, en un campo de concentración nazi. Y Kafka, todos los textos, mire qué cosa más curiosa, con esto vamos a cerrar nuestra conversación, él les dijo a sus amigos, por favor, destruyan mis manuscritos cuando yo muera, porque la mayor parte de sus textos se publicaron posteriormente. Sí. Entonces le dice, pero nadie le hizo caso, e incluso su esposa en aquel momento desistió y los escondió. Pero la Gestapo, ya en 1933, confiscó. La Gestapo era la policía de inteligencia que no dejaba huella de nada, perseguía todo. Y entonces él confiscó esta Gestapo confiscó los textos, los manuscritos, y hasta el sol de hoy no se han encontrado. Entonces eso es una parte triste de la vida de Kafka. Es una pena. Y bueno, este autor es tan interesante y que ha originado el término kafkiano. Fíjense que ahora todo lo relacionado con Kafka se dice lo kafkiano, atmósfera kafkiana, relacionado al absurdo, ¿verdad? Ese mundo grotesco, incomprendido y en constante metamorfosis. Y no real, no real. Sí. Muchas gracias, profesor Enrique, por venir a conversar sobre los autores que nos gustan, a disfrutar de las lecturas, y siempre recomendamos leer este libro a todos los lectores. Y a todos los que están en casa, les invitamos a que disfrute de la lectura de Franz Kafka, una obra pequeña, una novela corta, pero de gran significado para todos los lectores. Muchísimas gracias. Sigan con nosotros en Nuestra Lengua. Muy buenas noches, estimados amigos televidentes. Gracias por continuar en sintonía con su programa Nuestra Lengua. Es para nosotros un placer tenerlos durante todo el programa. Nos encontramos en el cuarto segmento, Salgamos de Dudas, en donde me encuentro con la profesora Sonia Mendoza, la docente que nos ayudará a resolver todas esas preguntas que se nos plantean en la medida que nosotros utilizamos nuestro idioma español. Buenas noches, profesora Sonia. Buenas noches, Estia. Buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos como todos los lunes, tratando de apoyarles para resolver las dudas acerca de nuestro idioma. Así es, les recordamos que esta es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que es difundido gracias a la señal de Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Les recordamos que la trivia está en nuestra página de Facebook para que usted pueda responderla. La trivia que les tenemos para esta noche es la siguiente. ¿A qué libro pertenece la famosa frase ser o no ser? He ahí el dilema. Lo encontramos en el libro de Hamlet, que está en la opción A, o en Macbeth, la opción B, o en El Rey Lear, que está en la opción C. Si usted conoce esta frase o ha leído alguno de estos libros, identifique la respuesta correcta y coméntela en nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Nuestra Lengua TV Letras. Con esto vamos a dar comienzo al segmento de hoy. Vamos a comenzar con una pregunta que trata acerca del problema del género en el idioma español. ¿Se utiliza o es correcto el autoestima o la autoestima, profesora? La autoestima, bien lo apuntaba usted en cuanto al problema de género, y el sustantivo autoestima es de género femenino. La autoestima, una gran autoestima. El diccionario de la Real Academia Española indica que este sustantivo, que se refiere a la valoración generalmente positiva de sí mismo, tiene género femenino. Y la dificultad se ha encontrado en si utilizamos el artículo el o el artículo la.
y radica también en la creación de la palabra, pero tenemos los ejemplos. De este modo son correctos los siguientes ejemplos. La autoestima de las personas de la calle varía muy a menudo. De la misma manera se hablará sobre el acoso escolar y cómo mejorar la autoestima. Y vemos bien empleada esta palabra con su correspondiente artículo en género femenino, la. Y bien lo decíamos, en la formación de la palabra ha estado la duda, porque hay varios procesos para formar palabras en el español y en este caso autoestima es una palabra compuesta. Y cuando hemos utilizado ese primer elemento, auto, para la formación de otras palabras, vemos que la surge en masculino, por ejemplo, automóvil, decimos el automóvil, pero en esta ocasión, ese elemento auto que lo aplicamos a estima, va a funcionar como una sola palabra compuesta y el artículo cambiará a femenino. Por lo tanto, vamos a decir la autoestima para referirnos a esa valoración que tenemos de nosotros mismos. Es muy común tener esta dificultad y yo lo he escuchado a menudo, es más, he utilizado erróneamente el autoestima. Pues si nosotros estudiamos más y tenemos más conciencia de las palabras, vamos a ver que autoestima sí es una palabra en género femenino, así esto solamente por la formación, sino por la terminación de la misma. Por la terminación de la autoestima. Así es, vale mucho tener en cuenta esta recomendación que nos ha dado la profesora en utilizar correctamente la autoestima. Con esto daremos paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre porvenir, cuando lo escribimos en dos palabras, y porvenir en una sola? El diccionario panhispánico de dudas señala que el vocablo porvenir significa tiempo futuro y situación futura en la vida de una persona, una empresa. No solo alzan su voz por ellos mismos, también lo hacen por el porvenir de sus hijos. Ahí tenemos el ejemplo para cuando la palabra se utiliza junta, ¿verdad? Tenemos ahí dos elementos que se unen. También aquí hablaríamos de una palabra compuesta, Cecia, pero en este contexto sí va a ir unida la palabra. Porvenir, cuando lo escribimos en dos palabras, es la secuencia de la preposición por y el verbo venir, situada tras el verbo estar. Lo vemos en un ejemplo bien empleado. Estas obras son solo el inicio de lo que está por venir en la zona. Vemos que ahí esta locución está precedida por el verbo estar. También lo utilizamos cuando decimos no cocines o no cocines, que la pizza está por venir o la novia está por venir, cuando algo se aproxima, cuando algo está cerca. Así es. En la primera entonces funciona como sustantivo y puede ir acompañada de un artículo o de un adjetivo posesivo también. Cuando hablamos de su porvenir, iría junto, ¿verdad? O el porvenir. Pero cuando va separada la preposición y el verbo, entonces va a ir acompañada del verbo estar, siempre precediendo a esta frase, ¿verdad? Que se utiliza por y venir. Sustantivo con el artículo y en la otra funcionan de manera separada preposición y verbo. Vale añadir que en Honduras tenemos un municipio que se llama El Porvenir. El Porvenir, entonces ahí va unido. Así es, y con mayúscula porque es un nombre propio. Así es. Bien, entonces estas son las diferencias y depende de lo que nosotros queramos dar a entender si vamos a utilizarla en una sola palabra o en dos. Porvenir en una sola o en dos. Bien, gracias por esta aclaración, maestra. Vamos a dar paso a la tercera pregunta de nuestro segmento. Y trata sobre esas palabras homófonas, que cuando lo pronunciamos su similitud es mucha, pero que tiene diferencia. Es lo mismo compadecer que comparecer. El término compadecer significa sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Tenemos dos ejemplos donde podemos contemplar la correcta uso de esta palabra. Sus amigos compadecían sus sufrimientos. Me compadezco de tu situación. En cambio, cuando utilizamos comparecer con la R, se define como presentarse ante una autoridad u otra persona y se usa mayoritariamente en ámbitos judiciales y mediáticos para expresar que alguien presta declaración. Tenemos un ejemplo en nuestras pantallas. El acusado comparece ante el Congreso del Estado. Estas son las diferencias que encontramos entre las dos palabras. La primera es cuando sentimos lástima, acaba de mencionar la profesora Sonia, y la segunda es cuando uno presta declaración ante un juzgado o ante algún medio de comunicación para declarar algo.
La impropiedad puede ocurrir por el parecido en su pronunciación, pero si a nivel semántico nosotros sabemos qué significa cada una de ellas, vamos a saber en qué contexto sí la vamos a emplear. En la parte legal sobre todo, ¿verdad? Se comparece, pero cuando hay una dificultad usted compadece a la persona. Entonces, fonéticamente puede sonar. O sea, hay cierto parecido en las palabras, pero en su escritura no tienen ninguna similitud. Solo a nivel de pronunciación puede surgir la duda y ahí es donde a veces la persona puede decir cuál de las dos, ¿verdad? Se encuentra en una disyuntiva, pero si semánticamente tenemos claro cuál es el concepto, vamos a utilizarla en el contexto apropiado. Así es, debemos de conocer cada significado de las palabras que nosotros empleamos para evitar la impropiedad léxica. O sea, decir palabras que no estén, que no calcen bien, que no correspondan en nuestro discurso oral y también en el escrito. Sí. Bien, vamos a la sección de ortografía en las calles, el espacio donde las personas nos envían un cartel que tiene una dificultad ortográfica o morfosintáctica y la corregimos en este espacio. El cartel dice lo siguiente: está prohibido estacionarse en esta entrada. ¿Dónde está el error, profesora? ¿De qué manera podemos arreglar este anuncio? Pues ahora solemos escribir a la derecha de la pantalla una opción o alternativa para poder solucionar esta escritura. Evidentemente en la palabra estacionarse hay dos errores. La X, ahí debe haber una S, de igual manera al final. O sea, nos faltan dos S en la palabra estacionarse. Hasta es difícil pronunciarla en la forma en que está escrita. Pero sugerimos que este cartel debiera estar escrito mejor: prohibido estacionarse. Aunque el otro tenga más palabras, queda más claro el mensaje en la opción que damos a la derecha de la pantalla. Prohibido estacionarse sería la forma más apropiada para estar colocada en esa pared, ¿verdad? En esa pared parece que así es, en una entrada. En una entrada. Y también la palabra está carece de la tilde, por tanto dice está, prohibido. Así es. Bueno, ahí nos fallaron en las reglas del uso de la C, de la X, de las letras de la S. y las tildes, ¿verdad? Sí, así es. Bien, entonces si usted tiene algún cartel que quiera ser escrito o que deba publicar, puede enviárnoslo a nosotros para poder ayudarle en la escritura del mismo, así también para poder compartirlo con nuestros televidentes y de esta manera ayudar al uso del idioma español. Vamos a dar respuesta a la trivia de esta noche, en la que imagino que muchos de ustedes comentaron y participaron. ¿A qué libro pertenece la famosa frase ser o no ser? He ahí el dilema. La opción correcta de esta trivia es la A, Hamlet. Un libro escrito, bueno, las tres obras fueron escritas por William Shakespeare, pero ser o no ser, he ahí el dilema, pertenece a un monólogo del príncipe de Dinamarca, Hamlet, que es el protagonista de esta tragedia. Sí, bueno, ¿y qué podemos decir? Las obras de William Shakespeare son reconocidas mundialmente y ese género, ¿verdad?, que trabaja la tragedia. Esta obra se centra en ese asesinato que se da al rey Hamlet, padre, y se aparece ante su hijo como un fantasma para poderle comunicar, ¿verdad?, que ha sido asesinado por su propio, por la mano de su hermano. Entonces, por ahí va la historia y al final pues concluye, como todos sabemos, en una tragedia. Así que ya sabemos que esta obra es del dramaturgo inglés William Shakespeare y les invitamos a que ustedes participen de la lectura buscando estas sugerencias que damos también a través de las trivias o en otros espacios del programa. De igual manera queremos recordarles que tenemos un gran evento en el Departamento de Letras y es el 4º Congreso para Profesores de Español. Se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto de 2018. El tema central es la enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Durante los días del evento contaremos con varias actividades y dentro de ellas realización de foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y mucho más. Así que les invitamos para que ustedes sean parte de este evento y pueden comunicarse también
con nosotros al correo congresodeespañol@upnfm.edu.hn, donde ustedes pueden hacer consultas relacionadas al evento, y recordamos que la inscripción es de 300 lempiras. Gracias por habernos acompañado en este programa y los esperamos en otra oportunidad. Buenas noches. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.